ciertos tipos de cáncer que se desarrollan es porque hay un desequilibrio en la microbiota intestinal. Por ejemplo, un tipo de cáncer es el cáncer de colon y es uno de los más agresivos y es uno de los más graves. Sí. Y se ha visto y se ha visto en varios estudios que es un desequilibrio en la microbiota intestinal uno de los factores que puede hacer que se produzca. Cuando nosotros tenemos una microbiota... Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo, al tercer podcast de Potes Nirvana en nuestra sección titulada Parche Kombucha. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos nuevamente con la cabeza científica de la empresa, Caterine. En nuestro capítulo anterior quedamos en un tema que genera como mucha intriga en muchas personas y pues es lógico porque cada año son más las personas que sufren o padecen de cáncer. Uh-huh. Entonces es una de las enfermedades del siglo XXI. Gracias pues a los cambios a los hábitos de vida, a los malos hábitos de vida, la industrialización que ha permeado mucho el sector alimenticio, el estrés, bueno, ya ahorita más adelante vamos a discutir un poco de eso. Sin embargo, en los capítulos anteriores, si no los han visto, pueden buscarlos acá en el canal. Ya habíamos dado algunos indicios también de cuáles son esos hábitos de vida que nos estresan, que empiezan a enfermarnos también, no solo en la alimentación, sino también en el descansar, en nuestra vida pues estresante de la ciudad. Para los que nos escucharon, nosotros hablamos, pues el capítulo anterior hablamos de diabetes como tal, ¿no? Sí. Y de cómo el consumo de kombucha pues era recomendado aún para personas que sufrían de diabetes, especialmente tipo 2, aún teniendo azúcar, y explicamos un poquito de cómo era que funcionaba. Entonces, si por ejemplo si quieren saberlo, pues ya saben que pueden ir a mirar ese episodio. Y pues ya como tal, finalizando ese capítulo, hablábamos un poco de que la diabetes junto a otro tipo de enfermedades agudas y crónicas, y entonces en ese caso el cáncer, pues eran de las enfermedades más importantes en estos momentos, precisamente porque afectan mucho a la población, pero también porque se deben a muchas causas, ¿no? Son enfermedades de tipo multifactorial. Y pues la idea es que hoy hablemos un poquito de cómo, específicamente con el cáncer, la kombucha puede ser un tipo de alimento que puede ayudar mucho a lo que es la prevención como tal. Porque pues precisamente hace poco fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y pues de lo que se habla mucho es de tratar de no sanar como tal la enfermedad, sino evitarla, ¿sí? Prevenir. Ajá, prevenirla. Porque pues sabemos que es una enfermedad que el tratamiento es demasiado pesado y en gran porcentaje... Muy agresivo. Ajá, en gran porcentaje pues las personas fallecen de la enfermedad. Entonces, precisamente hay estadísticas que dicen que el cáncer es la segunda causa de muerte cuando hablamos de enfermedades después de las cardiovasculares. Y entonces, pues, de verdad la mortalidad es bastante importante. Entonces, cualquier tipo de cosa que pueda ayudar a prevenir la enfermedad, obviamente siempre va a ser bienvenida. Y entonces ahí es donde entra el tema de la kombucha y de cómo puede la kombucha ayudar a prevenir el cáncer. Ok, muy bien. ¿Y qué componentes de la kombucha entonces, digamos, podrían ser beneficiosos para el ser humano, el tema del cáncer? En capítulos anteriores hablábamos de que es rica en unos ácidos que son buenos para el cuerpo, unos componentes bioactivos, polifenoles, catequinas, el ácido glucurónico, que pues sirve mucho para las personas que tienen diabetes. Curiosamente, las enfermedades cardiovasculares están asociadas al sobrepeso y asimismo a la diabetes, y muchas personas también desarrollan cáncer. Ajá. Es curioso, muchas personas como que empiezan a sufrir de todo. Es como si uno tiene un virus en un computador, le puede dañar absolutamente todos los... no solo el hardware o el software, sino también el hardware. Exacto. Nuestro cuerpo también es un sistema. Exacto. Y si
nuestro sistema digestivo, por ejemplo, está mal, el hígado se empieza a sobreesforzar, el páncreas tiene que empezar a generar más insulina sobreesforzándose, asimismo los riñones, al tener, por ejemplo, exceso de azúcar en el cuerpo, empieza a acumular ese azúcar en forma de grasa, empiezan a taparse arterias, Mejor dicho. empiezan a acumularse células muertas, Y que ahí, es lo que conocemos como cáncer. y ahí es donde llega el cáncer, ajá. Entonces miren qué curioso, no es que a alguien le cayó la roya y entonces le dio de todo, sino que es que si el sistema está mal, si uno no cuida suficientemente el sistema con buena alimentación, ejercicio, buen descanso, buenos hábitos pues también espirituales, porque también es una forma de tener bien el cuerpo. Si uno no se preocupa por esas cosas, el desequilibrio va a ser total y entonces todo el sistema empieza a fallar. Sí, así es, sí, es que esos... Y pues hay un término precisamente para eso que es homeostasis. Y entonces homeostasis es Cuando ya cuando hay esparcido no, por todo el no, eso es metástasis. Ah, Estamos hablando de homeostasis, es de Ok. que haya equilibrio. o sea, la palabra homeostasis significa equilibrio. Equilibrio, ajá. Ok, En todos los sistemas. Estamos aprendiendo como no, siempre. sí, Mauro ya se adelantó. La metástasis. es la metástasis. Ajá, es Miren cuando, qué curioso. cuando el cáncer se empieza a esparcir a otros órganos. Entonces, después del que la inicia. homeostasis hace referencia a todo el sistema. Sí. Ok. Y es que debería haber un equilibrio Ujú. en todo el sistema. Porque pues lo que vos decías, o sea, el cuerpo no es, o sea, los sistemas no están desconectados, ellos todos están conectados. Y cuando empieza a fallar uno, es muy posible que los demás también empiecen a fallar. Claro, por ejemplo, el tema que la kombucha también es beneficiosa es el tema de las defensas. Y todo El está sistema asociado. inmune, El tema, por ejemplo, de la inflamación, que también la kombucha y las También. bebidas fermentadas como el vinagre de manzana, por ejemplo. Entonces, claro, el cuerpo empieza a retener líquidos, los órganos y los tejidos empiezan a inflamar, el cuerpo se empieza a inflamar. Creo que ustedes, tal vez muchos están familiarizados o tienen algún conocido, algún familiar que los pies se le inflaman o se les Retención de inflama. líquidos. Es retención de líquidos Ujú. y todo eso está asociado con desequilibrios en el cuerpo, con la Así es. homeostasis. Sí, es que la homeostasis es como el término para decir pues que debería haber una estabilidad en el organismo Ok, para que funcione perfecto. correctamente, ajá. Listo. Bueno, cuéntanos un poquito entonces qué pasa con la kombucha del cáncer. ¿Qué se ha Ujú. encontrado hasta ahora? ¿Cómo podemos prevenir el cáncer? Ya sabemos que el tema de la diabetes, el tema de las defensas, las enfermedades crónicas, todo eso uno lo puede puede prevenir Ujú, a través de bebidas fermentadas, como la kombucha. ujú. Entonces cuéntanos al respecto un poquito. En realidad nos vamos a encontrar con que el tema de kombucha y enfermedades y de cómo la kombucha ayuda a prevenir y a, en algunos casos, tratar ciertas afectaciones, en realidad es muy similar en todos los casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, hablábamos de que se trataba mucho de que la bebida tenía muchos antioxidantes y los antioxidantes ayudaban a regular los niveles de azúcar en la sangre. Con el cáncer es lo mismo, los antioxidantes son los que ayudan, en este caso, a prevenir. Porque, y acá voy a mencionar un término que creo que es muy importante tenerlo claro, y es el estrés oxidativo y los radicales libres. Entonces yo tengo el concepto, acá les quiero leer porque me pareció completísimo, lo encontré precisamente en la Sociedad Americana del Cáncer, sobre Ok. qué es el estrés, el Creo- estrés si no oxidativo. estoy mal, con ese término terminamos el podcast anterior. Exacto, Que les exacto. habíamos dejado allí como la La inquietud, La un poquito inquietud. acerca. Ajá. Ujú. Creo que cuando uno va a hablar de cáncer, el estrés oxidativo es uno de los términos que tiene que tener muy en cuenta. Entonces, les voy a leer textualmente, dice, el estrés oxidativo es una afección que se presenta cuando hay demasiadas moléculas inestables llamadas radicales libres en el cuerpo y no hay suficientes antioxidantes para eliminarlas. Hay un desequilibrio, hay más radicales libres que antioxidantes, entonces se produce el estrés oxidativo. Es posible que esto ocasione daños en las células y los tejidos.
hay varios factores que quizás causen estrés oxidativo, como la obesidad, la mala alimentación, el hábito de fumar, el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de ciertos medicamentos y la exposición a factores ambientales como la radiación, las toxinas, la contaminación del aire, los plaguicidas y la luz solar. El estrés oxidativo a largo plazo tal vez intervenga en el envejecimiento y en la aparición de inflamación crónica, cáncer y otras enfermedades. Entonces, el estrés oxidativo aquí es una de las partes centrales cuando se habla de cáncer. O sea, es muy asociado a eso, es precisamente por lo que significa y lo que nos decía aquí, que es algo también multifactorial. Nos hablaban de que cuando uno está, digamos, tiene malos hábitos de alimentación, sufre de obesidad, está en un ambiente contaminado, el aire contaminado, los plaguicidas, la luz solar, todo eso puede generar estrés oxidativo. Y nosotros estamos a diario expuestos a ese tipo de situaciones. Todo eso puede generar estrés oxidativo. Incluso los aceites. Esos aceites vegetales, cuando vos los consumís, se convierten también en radicales libres en el cuerpo. Ajá, entonces entonces los radicales libres son una sustancia, o sea, son unos compuestos que se generan normalmente, o sea, no es raro encontrar radicales libres en el cuerpo, pero son sustancias muy inestables y entonces a veces se salen de control. Y si no tiene uno antioxidantes en el cuerpo para controlar los radicales libres, ahí es donde se produce el estrés oxidativo. Es decir, el papel del antioxidante es coger los radicales esos libres. Radicales y sacarlos del cuerpo. Y sacarlos del cuerpo. Entonces por eso es que son tan importantes aquí, por eso yo decía, al final todo se conecta muy similarmente con la diabetes, con los antioxidantes. Entonces las bebidas y los alimentos ricos en antioxidantes son muy buenos para contrarrestar el estrés oxidativo y por lo tanto para prevenir el cáncer a futuro. Okay, en el caso de la kombucha es extremadamente rica en antioxidantes. Porque toma no solo el té verde, que de por sí es una bebida rica en antioxidantes, sino que también la fermentación. En el proceso de la fermentación se generan antioxidantes mucho más poderosos, pues, digamos, si queremos llamarlo de una manera como más llamativa. Y no solamente eso, sino también hay otros compuestos que no necesariamente son antioxidantes, pero que también tienen funciones relacionadas, por ejemplo la vitamina C. Entonces la vitamina C, ahí pues la kombucha produce vitamina C y la vitamina C se sabe que también puede ayudar a prevenir el cáncer y otro tipo de enfermedades. Entonces no son solamente los antioxidantes, aunque los antioxidantes sí son los que tienen la mayor parte del trabajo. El tema con la vitamina C es que ella actúa directamente también contra los radicales libres. Entonces, por ejemplo. Y sube también defensas. Exacto. Bueno, el tema también de que la kombucha restaura la flora intestinal por ser una bebida probiótica. Iba a tocar ese punto, sí. Entonces, pues, ¿puedes hablarnos un poquito al respecto? Sí, es que lo que pasa es que hay ciertos tipos de cáncer se desarrollan es porque hay un desequilibrio en la microbiota intestinal. Y son los cáncer, pues es por ejemplo un tipo de cáncer, es el cáncer de colon. Y es uno de los más agresivos, y es uno de los más graves. Sí. Y se ha visto en varios estudios que es un desequilibrio en la microbiota intestinal, uno de los factores que puede hacer que se produzca. Cuando nosotros tenemos una microbiota intestinal pues en equilibrio, pues obviamente las posibilidades de desarrollar ese tipo de cáncer son menores. Y la kombucha entonces ahí entra a jugar parte también, porque al ser una bebida probiótica pues ayuda mucho a equilibrar la flora intestinal. Claro, por ejemplo el tema de la permeabilidad, el intestino permeable es también por tener un desequilibrio en la microbiota que empieza... El tema del intestino permeable es que la pared no está como rota. Si queremos verlo o describirlo de una manera simple, está como rota, entonces no está absorbiendo los nutrientes que debería absorber. El tema de la permeabilidad intestinal, o sea, la permeabilidad intestinal es como una característica, pues, hablando de los intestinos o del sistema digestivo. Debe haber cierta permeabilidad intestinal para que haya una absorción precisamente de nutrientes o de compuestos, pero hay ciertas condiciones que dañan la permeabilidad intestinal y entonces va a empezar a haber o se absorben demasiados compuestos y se incluyen compuestos que no deberían estar ahí, tóxicos, o también, o sea,
lo que se absorbe tampoco se está absorbiendo bien, sino que también se está perdiendo. O sea, Ya. va por una, es una vía como, es como una doble vía, por así No hay decirlo. equilibrio. Lo mismo, o se ajá. absorbe demasiado y se absorbe hasta lo que no se debe absorber, Ajá. o no se absorbe no se nada. absorbe nada y porque pues, o sea, se está perdiendo. se pierde. Entra, pero al mismo tiempo pues sale, no se queda. Ya. Entonces va por ese lado también. Y eso sucede porque hay una... Hay una disrupción ahí. Sí, es decir, no hay suficiente biodiversidad Ajá. en las bacterias que deberíamos tener en nuestro intestino. Cuando uno come solo un tipo de alimento procesado, lo que se suele reproducir en nuestro intestino suelen ser hongos incluso. La cándida, por ejemplo, es un tipo de hongo que es una plaga y que también puede generar ese tipo de problemas. Que, bueno, hay muchísimos otros problemas. Bajan las defensas. Incluso en las mujeres genera también ciertos problemas. Ah, sí, también. El tema de la cándida. Y ese es solo un ejemplo. Cuando hay, digamos, un monocultivo en nuestro intestino, empiezan los problemas. Entre más diversidad haya en nuestra flora, en nuestra microbiota intestinal, menor va a ser el riesgo de que tengamos un intestino permeable o problemas de tránsito intestinal, el estreñimiento, lo que es el intestino, el colon irritable. Todo eso son desequilibrios en nuestra microbiota. Sí. Y también, pues hablando en el tema del cáncer en particular, también es, y bueno, el cáncer y la kombucha en particular, también se ha encontrado que la forma en la que también la kombucha puede apoyar pues todo el tema del cáncer y pues la prevención, o bueno, ya después de que alguien tiene el cáncer, apoyar más bien el tema de la recuperación, es por ejemplo en que se ha encontrado que los pacientes que tienen cáncer tienen niveles muy bajos de un compuesto que es un ácido orgánico, que es el ácido L-láctico, por ejemplo. Ya. Y la kombucha tiene ese compuesto. Sí, entonces eso por un lado. Y otra cosa que también se ha encontrado es que los pacientes con cáncer tienen un pH en el organismo que es mayor de 7, casi 7,6, que es un pH pues alcalino. Y es muy alto. Y la kombucha, al tener un pH bajo, ácido, ayuda también a regular el pH en la sangre. Y entonces varios estudios que se han hecho también han dicho la kombucha puede precisamente apoyar un tratamiento de una persona con cáncer y hacerlo, por ejemplo, por esta vía. Uy, qué interesante. Sí, y hay estudios, si bien, o sea, la verdad es que el tema del cáncer es una de las cosas que más se han estudiado con la kombucha. O sea, lo que es la kombucha y el cáncer desde mucho tiempo atrás. Se tienen estudios desde los años 50, en Rusia especialmente, donde se encontró que, por ejemplo, la kombucha podía, o sea, las comunidades que consumían kombucha eran más resistentes a la aparición de cáncer que comunidades que no la consumían. Y de ahí en adelante se han hecho muchos estudios en modelos animales, pero ya más reciente también en modelos humanos. Y en modelos humanos han sido más precisamente en el tratamiento. Personas que están haciendo quimioterapia y consumen kombucha, se ve que la quimioterapia funciona más y funciona mejor, tienen resultados más exitosos. Wow, qué interesante, qué interesante. Si ustedes no conocían esto, conocen a alguien que de pronto lastimosamente esté padeciendo cáncer, podrían, por ejemplo, regalarle una kombucha, mirar cómo le va a esa persona, o si quieren ustedes prevenir, claro, en ustedes o en familiares, seres queridos, también pueden empezar a probar y mirar cómo les va con la kombucha, con el vinagre también. Y nada, ¿qué otra cosa tenemos para comentar al respecto? Pues, o sea, es que, no, sí, o sea, lo que les mencionaba yo, el tema de la kombucha y de que, al igual que con la diabetes, o sea, todo como que llega a los antioxidantes, ¿no? Y a la cantidad de antioxidantes. Es que es porque los antioxidantes de verdad cumplen un papel demasiado importante en el organismo. Cuando, digamos, uno se pone a ver ya la parte un poquito más científica, uno se puede encontrar muchos artículos donde explican por qué, o sea, y cómo es.
Y lo que sucede básicamente es que los antioxidantes, o sea, sabemos que el cáncer tiene que ver con células que pues están en un crecimiento descontrolado, que muchas veces son células precisamente que son patógenas, que no están siendo beneficiosas para el ser humano ni para la salud. Y lo que se hace es que se tiene que detener el crecimiento de esas células y la reproducción, o se tiene también que detener, que esas células lleguen y sigan creciendo y se sigan reproduciendo. Entonces los antioxidantes, muchos de los antioxidantes y muchos de los compuestos de la kombucha lo que hacen es que cuando entran al cuerpo o cuando salen del cuerpo y hay estas células cancerígenas, ellas lo que hacen es que se encargan de detener el avance de las células, interrumpen el crecimiento de las células, interrumpen todo. Y entonces, por eso es que es importante que los antioxidantes estén en el cuerpo, que sean consumidos. Porque son las famosas células zombie. Ajá, sí. Las células cancerígenas. Células que deberían pasar por un proceso de eliminación, de muerte. Eso es bastante particular porque es como un suicidio. Ellas mismas, hay unas proteínas, bueno, eso es como otro tema, pero pues hay unas proteínas que activan esa muerte, se llama muerte celular programada. Ya. Y entonces se supone que las células cuando llegan... tenebroso. La verdad, no, pero es genial, la verdad es que toda esa parte es genial, o sea, entender cómo es que llega al punto de que se supone que debe estar programada ya la muerte celular y simplemente por alguna razón se desactiva esa proteína y entonces una célula que debería pues cumplir con su proceso y ser eliminada se empieza a reproducir. Y se empieza a reproducir y de una manera que es Pero es una célula increíble. Que tampoco está viva. Es como pues una célula medio muerta. Pues es que eso depende, eso es otro tipo, sí. Igual eso ya es como más, ya meterse como en otro dilema, pues, en decir si es una célula viva o no. Una discusión. Pero, sí, eso ya es como otra discusión, porque es una discusión muy parecida a la discusión de los virus, de que hay ciertos científicos que dicen que están vivos y otros que dicen que no son vivos, pero pues, eso la verdad es que ese tema es mejor no tocarlo. A mí me gusta llamarlos zombies. Células zombies, células que no deberían estar allí y se reproducen a millón por hora. Exacto. Cuando el ambiente es propicio. Y por eso ahí juega el papel la kombucha. Y los antioxidantes, de que los antioxidantes entran y lo que hacen es que detienen normalmente el crecimiento y la reproducción celular. Igual en la naturaleza hay muchos alimentos que son ricos en antioxidantes. Frutas, verduras. ¿Qué otra cosa rica en antioxidantes? Sobre todo frutas y verduras. Sí, frutas y verduras, pues frutos secos también. Bebidas fermentadas son ricas en antioxidantes. Incluso, si no estoy mal, el aceite de oliva. Sí, la verdad es que hoy día, y gracias a todo lo que sabemos ya, precisamente acerca de cáncer, hay muchas fuentes de antioxidantes y de otro tipo de compuestos que pueden ayudar a la prevención. Solamente es incluirlos en la dieta y ser juiciosos con la inclusión en la dieta, porque tampoco se trata de consumirlos una vez y ya. Claro. Es algo que, o sea, la idea es que nosotros convirtamos a nuestro cuerpo en un organismo que tenga la capacidad de enfrentar en caso de que hayan ese tipo de células. Claro. Y empiece a haber un proceso de proliferación, de evitar, lo que decíamos, es prevenir. Es nuestra tarea generar un ambiente hostil para esas células. De tal forma de que si se empieza a generar una célula muerta que quiera reproducirse, sea eliminada antes de que ese proceso inicie, que es donde después empiezan a generar tumores. Algo que me pareció muy interesante que mencionaste ahorita fue el tema de Rusia, porque pues allá fue donde se generó el tema de Chernóbil, ¿no? Es que precisamente el estudio nuclear. Fue a raíz de todo el tema de la radiación nuclear. Hablábamos de que todo el tema de la contaminación por luz solar, por plaguicidas, genera estrés oxidativo. La radiación, obviamente, también. Claro, la radiación. Genera un ¿Cuánta estrés gente oxidativo gravísimo muere por cáncer? Digamos, personas que trabajan en plantas nucleares o que han estado expuestos incluso a kilómetros. Sí. De una explosión nuclear. Y que precisamente en Rusia las personas que consumían kombucha eran las más resistentes a la radiación. Muy interesante. Sí, la verdad es que sí.
Y sí, entonces la verdad es que en el tema del cáncer y pues sumado al tema de la diabetes y sumado al tema de otras enfermedades que también se han estudiado en relación con la kombucha, el tema de enfermedades a nivel cardiovascular, el tema de, por ejemplo, también lo que es el sistema inmunológico. Esa es una de las cosas que también más se han estudiado, en mirar cómo la kombucha puede mejorar el sistema inmune de las personas. Todo eso, pues al final va aliado es directamente a que la kombucha es una bebida que es rica en muchos compuestos y es una variedad de compuestos impresionante. No son solo un tipo, sino que son muchos tipos, y dentro de esos tipos la cantidad de compuestos que se pueden encontrar es grande. Extremadamente biodiversa. Ajá, es muy diversa, y que todo eso ayuda a restablecer un poquito el equilibrio, porque nosotros también somos organismos pues complejos y también necesitamos de una diversidad de compuestos para funcionar correctamente. Claro, en nuestra alimentación. Exacto, y entonces ese tipo de compuestos que muchas veces nosotros no incluimos porque no tenemos una alimentación muy diversa, pues son los que uno tiene que empezar a incluir, y la mejor forma es en este tipo de alimentos que se puedan ir incluyendo en la dieta. En ese caso, para las personas que por X o Y motivo no tiene tiempo para ir a una plaza de mercado y escoger todo aquello que necesita incluir en su dieta para que sea muy diversa, la kombucha, una bebida como la kombucha se podría tomar como un suplemento, incluso. Exacto. Sí. Al tener toda esa diversidad allí en una sola Sí. presentación. Entonces, bueno, esa fue nuestra charla de hoy. Ujú. Los invitamos a que si tienen dudas con relación a la kombucha, los estudios que mencionamos aquí. Sí, igual ahí vamos a dejarles unos estudios específicamente con el cáncer para que si quieren revisarlos. En la descripción y en el primer comentario les vamos a dejar allí para que puedan consultarlos. La mayoría de la literatura está en inglés, pero pues está abierto para que ustedes también hagan su escrutinio. Y si tienen otras dudas nos pueden también comentar allí. Si no han probado la kombucha, los invitamos a que prueben la nuestra, Potes Nirvana. Si no nos siguen, también nos pueden acompañar allí en las redes sociales. Nosotros estamos publicando también todos esos datos científicos, sí, con la fuente. Cada semana estamos publicando por allí datos curiosos, recetas también que hacemos con kombucha. Con los scobies también, y con los cultivos, líquido de arranque, bueno, en fin, hasta con vinagre, que también es otro producto que tiene Potes Nirvana. Y si también quieren, les interesa este tipo de charlas que estamos teniendo con relación a todos los beneficios que tiene la kombucha, los estudios que se han hecho, datos curiosos de la fermentación también, de hábitos saludables, vinagre, bueno, otras bebidas fermentadas como el kéfir y todo eso, que también más adelante planeamos también empezar a producir. Si tienen dudas al respecto, si quieren seguirnos, pues aquí está el parche kombucha. No, y pues como en este episodio les hablamos un poquito de que pues la kombucha también se ha asociado mucho al tema del sistema inmunológico, la idea es que en el próximo episodio vamos a hablar un poquito de cómo se ha asociado a la respuesta inmune, mediante qué mecanismos y pues cómo funcionaría en ese caso. Entonces, pues que mejoremos nuestras defensas contra otro tipo de enfermedades. Entonces, pues ahí los invitamos para que estén pendientes. Listo, entonces nos vemos en ese capítulo. Hasta la próxima, estén saludables y nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao. Chao.